Ya, bienvenidos sean todos ustedes a un domingo más de adoración. Hemos venido dispuestos a escuchar lo que tiene preparado el Señor hoy para nosotros. En nombre de la Iglesia Berea Santiago de Chile, le damos la bienvenida a nuestros hermanos de regiones y a todos los que nos siguen por las redes sociales. Como sabemos, estamos estudiando el Evangelio de Marcos, estamos en el capítulo 10. Hoy día lo terminamos y vamos a meditar en los versículos del 46 al 52. Y el título del día de hoy es Bartimeo, perseverancia y fe. Y en reverencia a la palabra del Señor nos ponemos de pie. Marcos 10, del 46 al 52. ¿Lo tienen? Ya. Dice así la palabra. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre celestial, te damos muchas gracias por tu palabra, que es hermosa, que la dejaste para que nosotros seamos edificados, seamos construidos de acuerdo para que lleguemos a ser como tu Hijo Jesús. Gracias por los frutos de tu Espíritu que dejaste, Señor, para que nosotros podamos perfeccionarnos. Ayúdanos a poner por obra todo lo aprendido y que tu Santo Espíritu me acompañe el día de hoy, que nos dirija, que pueda sacar cualquier estorbo que esté incomodando para poder escuchar tu palabra. Gracias por tus consejos sabios. Ayúdanos a discernir entre lo bueno y lo malo. Padre, úsame como un instrumento en tus manos para dirigirme de manera práctica y sencilla a mis hermanos y a todos los que nos están siguiendo por las redes sociales. Te doy las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Este es el único milagro de sanidad que vemos en el Evangelio de Marcos. Vemos que Jesús se detiene para atender a un ciego. Y este es un ejemplo maravilloso de servicio de nuestro Señor Jesucristo, que prestaba a cada persona, y vemos que Él no hacía acepción de personas. Para Él no había diferencia cultural, social, si eras famoso o si eras un mendigo, si eras pobre, si eras rico. Jesús había venido para atender al que estaba sufriendo, para atender al que estaba pasando necesidad. Hoy veremos por medio de la sanidad de Bartimeo que Dios puede usar el sufrimiento en nuestras vidas o en la vida de alguien más como una herramienta para mostrarnos que su misericordia y su gran poder para poder solucionar lo que nosotros queremos, si es que está dentro de su voluntad. Así
que lo que estamos viendo como algo desastroso, como algo muy malo, puede ser usado como una herramienta. ¿Para qué? Para recibir la bendición. Y Jesús también quiere que a través de nuestro sufrimiento nosotros lo podamos buscar y ver que solo en Él tenemos la solución. El sufrimiento nos ayuda a muchas cosas. Entre ellos nos revela los ídolos que tenemos. Y mediante los sufrimientos tenemos que renunciar a estos ídolos que nos impide poner a Dios en el primer lugar. También Dios te puede llamar con amor, te puede llamar con palabras bonitas, te puede llamar con ternura, pero también te puede llamar con dolor, con sufrimiento. Por decir, nos puede llamar con una ruina económica, con un matrimonio destruido o con una enfermedad, porque a veces cuando no hay ninguna de estas situaciones, lamentablemente no buscamos a Dios. El sufrimiento también nos santifica, nos perfecciona y nos acerca más a Dios. Y a veces el Señor usa esto como herramienta para que estemos dependiendo siempre de Él. Vayamos ahora al versículo 46. Y dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Jericó estaba situado a 25 kilómetros de Jerusalén. En aquel momento habían dos ciudades que se llamaban Jericó. Por un lado estaban las ruinas que se hablaba en el Antiguo Testamento, que fue destruida por Josué, y la nueva Jericó, que fue reconstruida por el rey Herodes. Ambos estaban situados aproximadamente a 1,5 kilómetros entre sí. Y al parecer, Bartimeo estaba en un punto intermedio. Esto ocurrió en una etapa en que Jerusalén festejaba la fiesta de la Pascua, que era una fiesta obligatoria en los hombres judíos mayores de 12 años. Bartimeo, por su ceguera, estaba limitado para ir a esta ceremonia, a esta fiesta de la Pascua. Y dice, se encontraba junto al camino mendigando. Quiero que se pongan en el lugar de Bartimeo, que ustedes se imaginen así, que son Bartimeo y que estaba sentado, me imagino, en medio de estas dos ciudades, sentado al lado de una carretera, esperando que pasaran los peregrinos que se iban a la fiesta, y él aprovechaba esta fiesta para que los peregrinos que pasaban les echaran limosna. Y él vivía de la generosidad de las personas. Bartimeo era un hombre despreciado por la sociedad. No solo era ciego, sino también era mendigo. En aquella época, se recuerdan que ya en sermones anteriores hemos visto que se veía la ceguera como un castigo divino. Este hombre tenía todas las características para ser rechazado por las personas, por la sociedad, debido a la vida difícil y dolorosa que tenía. Vayamos al versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En ese día específico, Bartimeo percibió la presencia de un peregrino distinto, un peregrino especial, y justamente se trataba de nuestro Señor Jesucristo, del que ya él había escuchado hablar en el Antiguo Testamento. Lo podemos encontrar en Isaías 35, del 5 al 6. Él ya tenía conocimiento de él.
y comienza a gritar y dijo: David, hijo de David, ten misericordia de mí. Le decía: muéstrame tu bondad que no merezco. Y cuando Jesús estaba más cerca, más gritaba desesperadamente para llamar la atención, y vio la oportunidad de acercarse a Jesús. Hizo lo imposible para no perder esta oportunidad que tenía delante de él. Tenía delante de él al Salvador del mundo, al Mesías. Era una oportunidad única para acercarse a Cristo. Él dijo: yo no voy a desaprovechar esta oportunidad porque quizás más adelante no lo vuelvo a ver más. Y hizo hasta lo imposible. O sea, no para ver, porque él era ciego, percibir. Te pregunto, ¿cuántas oportunidades has despreciado para acercarte a Cristo? ¿Cuántas oportunidades pierde la gente hoy en día para recibir a Cristo y alcanzar la salvación? ¿Cuántos desprecian su palabra? Cuando predicamos, la gente no quiere saber nada. Pero Bartimeo no fue así. Él aprovechó su oportunidad. Tuvo una actitud valiente, esforzada, a pesar que era ciego. No dejó de gritar. Gritaba para todos lados: Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí vemos su perseverancia, su actitud decidida en conocer a Cristo a pesar de su limitación. Es maravilloso que Jesús haya pasado por una ciudad menospreciada, una ciudad mal vista, porque sabemos que pasaron muchas cosas malas por sus falsas creencias, por sus prácticas inicuas, que no iban de acuerdo a los mandamientos de Dios. Mientras Israel era ciego a la presencia del Mesías, un judío ciego y mendigo lograba percibir la presencia del Mesías con toda claridad. Él no pudo ver las obras y los milagros que hacía Jesús, pero le bastó con las noticias que él iba a pasar por ahí. Le bastó todo esto para convencerle que Dios había cumplido su promesa de que enviaría al Mesías. ¿Qué enseñanza podemos sacar de todo esto? Hay gente que teniendo vista vive en la absoluta oscuridad, en la absoluta ceguera espiritual. Y esto algunas veces nos ocurre a nosotros mismos. Hemos oído hablar de su poder, de su amor, de su gracia, de su sacrificio para salvarnos, y seguimos desconfiando y actuamos como que no lo conocimos, como que no lo conocemos. Bartimeo no solo se dirigió a él como el descendiente del rey David, sino que reconoció su deidad en la forma que él pedía para que pueda ser sanado de su ceguera. Versículo 48. Dice: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Mientras la multitud lo callaba, él gritaba con mucho más fuerza. Muchos de los que estaban allí seguramente dirían: este es despreciable, maloliente, mendigo, eres un estorbo, ponte para atrás. Y decían: Jesús, no mereces que Jesús te escuche, no merece que Jesús te atienda. Pero a Bartimeo no le importó lo que la multitud diga. Cada vez que una persona se acerca a Cristo, siempre, queridos hermanos, habrá oposición. Y te querrán callar. Siempre van a existir personas que te van a decir: no te acerques a Cristo.
¿Cómo te volviste cristiana? ¿Quién te lavó la cabeza? ¿Quién te lavó el cerebro? Siempre habrá gente que va a querer que no sirvas al Señor. No pierdas el tiempo, te dicen, retírate. Dios muchas veces te probará para saber si realmente lo anhelas de todo corazón. Bartimeo también tuvo una prueba, tuvo que resistir todos estos malos comentarios que hacían hacia él, pero él luchó con toda esa gente que lo quería desanimar y lo quería callar. Bartimeo nos enseña a cómo tenemos que clamar con humildad. Él lo hizo con un corazón correcto. Él no cesaba de clamar y mientras más se burlaban de él, él más clamaba y gritaba con más fuerza. Fue perseverante, fue decidido. Para muchos, él empezó a hacer el ridículo y se burlaban, pero él no hizo caso. Por encima de todo, de todas las burlas, estaba su deseo ardiente y fervoroso de conocer a Jesús. Fue una voluntad inquebrantable, fue perseverante e insistente. Esto nos hace acordar a la viuda que pedía justicia ante el juez. Vamos a leer esta porción porque en realidad nos deja mucha enseñanza. Vayamos a Lucas 18, del 1 al 8. Lucas 18, del 1 al 8. ¿Lo tienen? Dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: ¿oí lo que dijo el juez injusto? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. A veces no obtenemos las cosas porque no insistimos a Dios. Esta viuda insistió a tal extremo de que dijo el juez: ya por cansancio la voy a aprobar. Pero a veces nosotros no somos insistentes como esta viuda en esta parábola. Pero nosotros debemos ser insistentes, pero de manera respetuosa, con temor de Dios y siempre que sea su voluntad. Esto nos deja una enseñanza, que debemos buscar a Dios con un amor verdadero, persistente en la oración. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 5:3. Este es un clamor correcto de respeto. O sea, tus ruegos deben quedar a la espera de la respuesta del Señor, que es muy distinto que tú le des órdenes a Dios, porque sabemos que Dios no es nuestro sirviente. Pueden haber alrededor, como les decía, personas que te dicen: oye, deja de orar por esa persona porque vas a perder tu tiempo. Pero si tu petición no es pecaminosa y está dentro de la voluntad de Dios,
Sigue suplicando por tu esposo, de repente que no es creyente. Sigue suplicando por un esposo que a lo mejor dice que es un verdadero cristiano, pero no lo es. Sigue insistiendo para que el Señor le permita ver la ceguera espiritual, la mugre que tiene en su ojo que le impide ver su pecado, para que él pueda ver la belleza de Cristo. Debemos insistir también por las oraciones a nuestros hijos que aún no se han convertido. Oremos por nuestros hijos rebeldes que están reticentes a escuchar la palabra de Dios para que se puedan convertir. Insistamos, porque eso es lo que nos deja el estudio, la enseñanza de esta parábola, la insistencia. Debemos suplicar sin cansarnos para que Él nos pueda dar gozo en medio de las dificultades. Versículo número 49. Dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Les pregunto, ¿al Señor le hubiera dado lo mismo esos gritos desesperados de clamor? ¿Pasaría de largo el Señor al escuchar unos gritos desesperados como Bartimeo, este ciego Bartimeo? Por supuesto que no. ¿Por qué Cristo se detuvo? Porque Cristo vino a servir, vino a dar su vida en rescate por muchos. Jamás Cristo dejará tu petición sin respuesta. Él vino en rescate por muchos. Él escucha a una persona que suplica desde lo más profundo de su corazón. Como lo vimos en la mañana, el Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh tu Dios. Salmo 51, 17. Esto es lo que sintió Cristo en Bartimeo, un espíritu quebrantado, humillado, y no lo despreció. Para otros, tal vez Bartimeo era un pobre hombre, un insignificante, un desgraciado, una persona maldita por su ceguera. Tal vez era una persona que no tenía influencia en los planes que tenían los discípulos con el Señor, ya que los discípulos, ¿qué era lo que querían? ¿Se acuerdan? Que se siente uno a la derecha, el otro a la izquierda. Ellos estaban buscando posiciones de privilegios, pero este humilde ciego lo único que quería era acercarse, poder mirar a Jesús. Él no tenía influencia de nada, él no buscaba cargos de privilegio, él lo único que quería hacer era conocer al Mesías, al Salvador. Cristo no hace acepción de personas y por eso no pasó de largo. Jesús siempre se conmoverá ante alguien que reconoce su necesidad, su miseria, su pecado. O sea, ante alguien quien pide perdón. Por eso que Jesús, en medio de la multitud, pudo distinguir la voz de ese corazón que estaba clamando con sinceridad, con humildad, y era Bartimeo. Bartimeo tenía fe y la fe nos lleva a actuar. Hebreos 11:6. Vayamos a Hebreos 11:6 para leerlo. Es cortito. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador de los que le buscan. Bartimeo se acercó con fe. Él mostró fe, y fe es también actuar, es no quedarse allí estático. Se acercó a Dios creyendo que Él era el Mesías, que podía salvarlo. ¿Él cuál fue el primer paso que dio? Él creyó que era el Mesías. Y allí cambia la actitud de la gente que hace un rato le decían, ponte al fondo porque estás hediondo, maloliente. Y ahora lo llaman y le dicen, ven, te llama. Y ahí cambia la actitud de la gente por completo después de que lo estaban haciendo callar. Le dicen, ten confianza, le dicen, levántate, te llama. Y aquí vemos lo contradictorio que es la gente. ¿Qué enseñanza podemos sacar de esto? ¿Por qué la gente no lo animó desde el principio? Esta actitud de la gente nos debe hacer pensar que muchas veces no es sabio dejarse condicionar por personas que no conocen a Cristo. Esto nos debe enseñar que las personas cambian constantemente y en quién más debemos confiar nosotros, en la gente o en el Espíritu Santo y en la palabra de Dios. Es confiar en Dios y en su palabra. La gente puede estar un momento contigo hoy día y mañana no. Te puede dar la espalda. Y esto también pasa a nivel de la iglesia. Hermanos en la cual puedes confiar y hermanos en los que no puedes confiar, ya que puede llegar a defraudarte. Versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Acá vemos una actitud desesperada, entusiasta, inmediata de Bartimeo, que respondió inmediatamente, ni lo pensó él, al tiro botó la capa. Él fue obediente al llamado de Cristo. Algo totalmente diferente de muchas personas que cuando escuchan el Evangelio dicen, no, ahora yo no voy a tomar la decisión, estoy joven, cuando sea viejo, cuando ya haya disfrutado mucho, pero ahora no me interesa, hoy día voy a disfrutar la vida, viajar, a pololear harto. Esta actitud de las personas demuestra dos cosas. Primero, demuestra la insensatez del hombre, porque no sabemos cuándo nacemos, pero no sabemos cuándo partimos. Puede ser hoy, mañana o pasado, como dice Santiago 4:14. Vayamos a Santiago 4:14. ¿Qué nos dice? A ver. ¿Lo tienen? Ya dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nadie sabe el momento de su muerte. Puede que Cristo te esté llamando hoy, como le ocurrió a Bartimeo, y puede que mañana estés muerto. También hay personas que no aman a Dios, no les interesa la salvación ni cultivar su relación con el Creador. Pero Bartimeo no era así. Y esto nos hace recordar al joven rico que dejó pasar la oportunidad de la salvación, dejó pasar la vida eterna, ¿se acuerdan? Él despreció al Señor, él no estaba dispuesto a dejar sus propiedades, sus riquezas. En cambio, este ciego Bartimeo se despojó de lo único que tenía, de su capa. Y me imagino que en su capa él ponía las monedas que le dejaban los peregrinos. Pero a él no le importó ni las monedas ni la capa y lo entregó todo.
para estar frente al Mesías. Bartimeo no dudó ningún momento en deshacerse de su capa, que era lo único que tenía para seguir a Cristo. ¿Cuánto nos cuesta renunciar a lo que más amamos por seguir a Cristo? ¿Cuál es tu prioridad en tu vida? En cualquier caso, seamos pobres o ricos, convertirnos en discípulos de Jesús nos debe llevar inevitablemente a despojarnos de nuestros ídolos y la ruptura de nuestra relación con las posiciones. O sea, no nos está diciendo deja tu casa, deja tu auto, deja tus hijos, deja tu familia. No, nos está diciendo cuál es tu primer lugar en las posiciones de tu vida. ¿Está Dios en el primer lugar o está tu trabajo, tu familia? Siempre Dios va a pedir estar siempre en primer lugar. ¿En qué tienes tu confianza? Bartimeo era un ejemplo de obediencia al llamado y a la voz de Dios. Bartimeo llega hasta donde Jesús estaba. ¿Por qué llegó? Por su fe. Andamos por fe y no por vista. 2 Corintios 5:7. Esto se puede aplicar en Bartimeo, que él creyó siendo ciego. Vayamos al versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué queréis que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Esta pregunta también fue hecha por los hijos de Zebedeo, ¿se acuerdan? Los hijos del trueno, Juan y Jacobo. ¿Qué era lo que querían ellos? Lugares de preeminencia. En cambio, Bartimeo quería recuperar su vista para poder ver a Jesús y seguirlo y aprender más de él. Esto nos hace reflexionar que cuando el Señor da vida nueva, da un gozo por la palabra, un deseo intenso por aprender cada vez más, porque las enseñanzas de Jesús es lo único que puede transformar nuestra vida. Que alguien que estaba muerto pueda vivir y que ese corazón vuelva a latir de amor y viva solo para obedecer la voluntad de Dios. Que sea una persona que la Biblia y la predicación no te aburra, no te cause sueño. Si nos vemos en un espejo espiritual y si somos unos cristianos que no estamos dentro de haciendo la voluntad de Dios, ¿qué es lo que nos vamos a ver? Nos vamos a ver como muertos espirituales. Vamos a vernos como cadáveres en descomposición. Ese es el estado de un ser humano sin Cristo, que necesita la intervención divina y Él nos puede dar vida para poder seguirlo. Podemos vernos quizás en un espejo muy bonitos, muy ordenados, muy limpiecitos, pero espiritualmente podemos vernos muertos, descompuestos, cadáveres espirituales, pero Dios nos devuelve la vida. Muchas veces Cristo quiere escucharte para ver la fe que tú tienes y el corazón que tienes. Y hoy lo quiere hacer contigo. Se nos enseña a pedir cosas concretas. Bartimeo pidió misericordia y después le pide recuperar la vista. O sea, fue preciso en lo que pidió. Nosotros también debemos orar de la misma manera. Debemos ser constantes en la oración, pedir con misericordia, dejarlo a su voluntad y tener fe como Bartimeo. Y él fue un ejemplo para nosotros, para el pueblo cristiano. Versículo 52, y dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe
te ha salvado. Y enseguida recuperó la vista y seguía a Jesús en el camino. El milagro y la curación de su vista se produjo en respuesta ¿a qué? En respuesta a su fe. Él demostró perseverancia, vehemencia, y producto de su fe, él volvió a ver. Veamos en Lucas 18:43, que es un pasaje paralelo. Dice, ¿lo tienen? Ya, y dice, y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Este texto demuestra lo profundamente agradecido que estaba Bartimeo. Bartimeo recuperó la vista y fue libre de su enfermedad, recuperó su dignidad social y ahora sí podía ir a Jerusalén a disfrutar la fiesta de la Pascua judía. Como reflexión, ¿cómo está tu perseverancia con Dios? ¿Tienes la fe de Bartimeo, que sin haber visto creyó a Jesús? ¿Clamas como Bartimeo con humildad? ¿Serás obediente cuando Cristo te llame? ¿Te despojarás de tu capa o de las cosas materiales que más amas para seguir a Cristo? ¿Serás ingrato o agradecido como fue Bartimeo? Que el Señor nos ayude a salir de la ceguera espiritual en la que podamos estar viviendo. Que nos ayude a ver el pecado que puede haber en nosotros. Quiero concluir este sermón con Lucas 4, del 18 al 19. Lucas 4. ¿Lo tiene? Del 18 al 19. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Si estás oprimido, si confías en el Señor y le entregas tu vida, Él te da libertad, te da vista, como lo hizo con Bartimeo. Así que los animo para que busquemos cada día más el rostro de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Oremos, hermanos. Si hay algún hermano que quiera orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta bella palabra, este ejemplo de vida de Bartimeo, Señor, que nos enseña tanto, siendo un hombre abandonado, frustrado, triste, pobre. Llega a ti, Señor, a través de su fe. Eso nos inspira, Señor, y nos permite también anhelar llegar a ti de una manera concreta, Señor, renunciando a todo lo que nos seduce en este mundo, Señor. Renunciemos, Padre, y que te miremos solamente a ti, Padre amado. Es una tremenda oportunidad que se nos da, Señor, de poder estar contigo y tener esa esperanza viva de tener una vida eterna contigo, Señor. Gracias por darnos ese privilegio de conocerte cada día un poquito más, Señor, porque tu misericordia ha sido infinita, Padre, con muchos casos que nos cuenta tu palabra, Señor. Nos das ejemplos diversos y múltiples de cómo debemos seguirte, Señor, para ser dignos de ti.
Gracias, Padre amado, por esta palabra, por la hermana Giselle, que también la ha podido expresar en forma tan maravillosa, Señor. Gracias te doy. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos las gracias por esta palabra, Señor, por esta enseñanza que tú nos has dejado a través de tu vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú no haces acepción de personas. Te fijas aún en los más humildes, en los más pobres, en los más desposeídos, Señor. Tú pones tu mirada cuando te buscan de corazón. Gracias por este ciego Bartimeo, Señor, que tú hiciste un milagro maravilloso en él, pero viste en él perseverancia, viste en él fe, a pesar de que este ciego no te vio, ni vio tus grandes milagros, Señor. Él creyó con lo que escuchaba. Qué enseñanza tan hermosa, Señor, de un hombre que a lo mejor no viendo las tremendas maravillas que tú hacías en ese momento, él creyó y buscó su milagro. Gracias, Señor, y que podamos nosotros aprender de este ejemplo de la vida de este ciego Bartimeo, que a pesar de su discapacidad, a pesar de tal vez de su miseria en la que estaba viviendo, él supo que pasabas por ahí y vio la oportunidad de cambiar su vida. Gracias, Señor, que podamos aprender de esta maravillosa vida de este ciego Bartimeo. Ayúdanos, Señor, a poner por obra lo que escuchamos en nuestra vida. Gracias, Señor. Amén. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por ese regalo inmerecido que tenemos. Gracias porque tú viniste a este mundo a servir y no a ser servido. Si no fuera por ese sacrificio, estuviéramos perdidos, sin esperanza ni siquiera para recuperar la vista. Gracias por este ejemplo de Bartimeo, que es un ejemplo de perseverancia, de insistencia. Cuando nosotros nos veamos desesperados, que no vemos respuesta en nuestras oraciones, acordarnos de esta insistencia y de esta viuda también que pidió al juez que se le haga justicia, y por su perseverancia se le hizo justicia. Sabemos que tú no pasas de largo cuando ves un corazón contrito y humillado y lo escuchas. Estamos esperando en ti siempre y cuando sea tu voluntad, Señor. Ayúdanos a aumentar nuestra fe, ayúdanos a creer más en ti a pesar que no te veamos. Gracias, Señor, por esta lección que nos diste el día de hoy, y toda la honra y la alabanza para ti. Te doy las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.